Bueno, ¿alguna pregunta desde la sala? A ver. Hola, yo quería preguntar a Rodrigo. ¿Realmente hay unidades de alto riesgo digestivo en la Comunidad Valenciana, aparte de la vuestra? ¿Y dónde están? Porque yo no las conozco. A ver, esto es hay compañeros que tienen consultas monográficas para atención a pacientes con cáncer digestivo en otros hospitales de la Comunidad Valenciana. Hay compañeros en Alcoy, hay compañeros en San Juan, hay compañeros en La Fe, hasta donde yo sé. Y yo creo que esta forma de atención es la más racional. Hay una unidad, digamos, de mayor nivel, que es la que centraliza el consejo genético, las recomendaciones y que es absolutamente central y crucial y no existía esto antes de que existieran estas unidades, pero luego los pacientes los ha de ver alguien. Y ese alguien ha de tener una formación adecuada para manejar esos pacientes y para tomar decisiones que ha de tomar en el día a día de la consulta de los pacientes. Me parece tan lógico. Además, o sea, que yo creo que se debería generalizar. Efectivamente, pero yo no... creo que no es de recibo. Por ejemplo, esta mañana alguien comentaba personas con variantes de significado incierto en BRAF, en BRCA, que se mandan para oforectomía profiláctica o para mastectomía profiláctica, un porcentaje. Esto son cosas inaceptables. Esto son cosas que no aceptaríamos ninguna rama de la medicina, que se mandara a operar gente que no tiene indicación de forma sistemática. Por tanto, yo creo que una vez, ya han pasado 10 años que existen las unidades de consejo genético, es un avance fundamental. Yo creo que esto ha de darse el siguiente paso, que es que esto que está tan bien se llegue al día a día del paciente, porque los pacientes van con su papelito de aquí para allá y a veces no les hacen ni caso. Ahí. Buenos días. Mi pregunta es para Beatriz. En las pacientes con riesgo de cáncer de mama hereditario que se le hace la mastectomía profiláctica, ¿qué seguimiento tienen que tener? Por imagen, sí, es importante. Y sobre todo, si se hacen unas primeras pruebas que no se ve que hay tejido residual, ¿se tiene que seguir también? Bueno, es problemático y no te puedo dar una contestación, pero sí que es verdad que pues hay servicios pues, que tienen, pues, han tomado una decisión. Todo depende del tipo de cirugía que se haga, ¿no? Porque pues, lo ideal sería que hubiera pues, unos criterios uniformes, incluso que hubiera pues, unas unidades de referencia quirúrgicas que nos permitiesen unificar. Entonces, si haces una cirugía en la que se extirpa el máximo de tejido glandular, si no se conserva la areola pezón, o sea, ahí es donde realmente has conseguido el máximo, quitar el máximo de parénquima, pues el riesgo residual que queda es muy bajo. Entonces, si la reconstrucción se ha hecho, dependiendo de la técnica, con una prótesis expansible o si se ha hecho con injerto, puede cambiar o no. El tema está en que hay que hacer un seguimiento clínico, eso sí, y se recomienda hacer resonancia magnética. Pero, evidentemente, ante ese riesgo tan bajo que queda, pues no es una técnica, es como diciendo, bueno, entonces, ¿para qué hemos hecho la cirugía si aún así vamos a tener que seguir haciendo la resonancia? No hay ahora mismo un estándar que diga que esto es lo que se debe hacer. Entonces, todo va a depender de esa cirugía que se haya hecho y si se ha quedado algo de glándula residual, como pueda ser que se haya conservado el complejo areola-pezón, pues ese sí que sería un punto, pues hacer un examen periódico con resonancia magnética, que es lo que te va a permitir, porque ya la mamografía ahí no te aporta. El doctor Rodríguez Lescure. Bueno, felicidades a todos, ¿verdad? Porque las ponencias, las presentaciones han sido extraordinarias. Yo me voy a aprovechar una vez más de Beatriz y entrando un poco en una de las primeras exposiciones que hacía sobre las recomendaciones cuando
sobre todo cuando, igual que en la población general, no existe ninguna evidencia de que la autoexploración, autoevaluación mamaria periódica tenga ningún impacto de ningún tipo. Así que es políticamente incorrecto decir que no se hagan, se sigue recomendando. En el otro sentido, incluso cuando se ha hecho la cirugía definitiva ginecológica, puesto que existe y persiste también un cierto riesgo de primaria peritoneal ovárico peritoneal, porque una vez que se ha hecho histerectomía se excluye del programa el seguimiento con la eco transvaginal, que es posiblemente la prueba más sensible para evaluar el peritoneo pélvico. Realmente no se debe excluir, lo que pasa es que hay especialistas que lo excluyen. O sea, yo me encuentro... Pero la propuesta de la diapo que... Sí, vamos, sí, el tema era... La oficial es el hacer el seguimiento por lo menos hasta cirugía, pero de todas formas eso es lo que dicen los expertos, pero luego también seguimos recomendando el seguir haciendo vigilancia para la posible detección del peritoneal primario. ¿Había otra pregunta al fondo de la ¿Me sala? permites añadir un comentario, simplemente? Es que lo de la autoexploración mamaria es algo que siempre surge, ¿no? Y es cierto que nadie ha demostrado, ni en la población general ni en la población de alto riesgo, que la exploración mamaria per se disminuya o modifique la historia natural, ¿vale? Pero lo que sí que está demostrado es que las pacientes que se hacen autoexploración mamaria se adhieren mejor a las medidas de seguimiento en las unidades. Por lo cual, yo lo seguiría recomendando, siempre y cuando... ¿No? Bueno, es aquello del huevo o la gallina. Yo no lo sé, pero si alguien ha demostrado que las pacientes que se hacen la autoexploración mamaria son las que mejor se adhieren, y cuando digo mejor se adhieren es que cumplen las recomendaciones, ¿eh? Una paciente que se hace la mamografía cada 6 meses, aunque tú se le indiques cada año, no hace un seguimiento adecuado. Entonces yo creo que la educación, lo que nosotros decimos educación sanitaria y promoción de la salud, es fundamental, y esta medida yo la seguiré haciendo. La siguiente pregunta. Sí, bueno, yo lo que quería aportar un poco es otra P que no ha salido aún, que es la P psicológica. Hemos hablado de los equipos multidisciplinares y me gustaría un poco hacer una reflexión acerca del significado para los pacientes de las variantes de efecto desconocido, que está muy mediatizada por su historia familiar, su experiencia familiar y el significado atribuible a la enfermedad. Y eso es un aspecto que en las consultas de asesoramiento genético, aparte de que no podamos parar la tecnología, no nos podemos olvidar que hay una historia vital, un significado y una construcción de la enfermedad, que eso no es que no avance, es que eso siempre está y hay que complementarlo. Nada, simplemente era esa reflexión. Sí, bueno, yo quería aportar que, bueno, cuando dijimos de hacer esta charla, pues hablar solamente de medidas de prevención, pero evidentemente pues he querido un poquito dejar el mensaje también de que los aspectos de repercusión que suponen estas medidas para las pacientes, sobre todo en BRCA, pues también son importantes e impactan psicológicamente. Para dejarme en el tiempo, quería hablar también del aspecto de lo que es la prevención del aspecto psicológico, pero he decidido prescindir para dejarlo en esta parte. Evidentemente, cuando tenemos pacientes con variantes, pues aunque oficialmente es equiparable a un resultado no informativo, siempre haces un asesoramiento después, y ese asesoramiento lo vas a hacer en base a la historia familiar. Sabemos que no detectamos mutaciones, pero cuando hay una historia, una carga familiar fuerte, algo hay. Entonces, vamos a dar esas medidas de vigilancia o de riesgo y vamos a hablar de ellas en base a la historia familiar, no en base a la variante. De hecho, cuando algunas familiares colaboran y vienen a hacer estudios de esas variantes con el fin de que podamos en un futuro reclasificarlas y tener a ver si hay una segregación, pues les insisto mucho en que el resultado del estudio de la variante, yo personalmente les digo que me da igual, que aunque se hagan el estudio, eso no significa que vayan a dejar de seguir las recomendaciones que doy para todos los miembros de la familia, fundamentalmente en el caso de cáncer de mama, las mujeres de la familia, que es lo que también pues hay estudios de que otros casos de cáncer de mama familiar, que no hay cáncer de ovario, sí que tienen un aumento de cáncer de mama y que por tanto pues se requiere una especial vigilancia y seguimiento. Y las medidas que les damos de vigilancia pues están basadas en el cálculo que hacemos con programas que existen para ello, como BRCA-PRO o como otros modelos matemáticos, modelo de Klaus, que nos dicen pues si es un riesgo moderado alto o es un bajo riesgo. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Sánchez, al doctor Jover, al doctor Ignacio Blanco. Dejo una última pregunta al doctor Antonio. Bueno,
Martínez, que no me acuerdo el apellido. Por la magnífica organización del evento, que es siempre una suerte para los que hemos trabajado aquí ver que al cabo de los años las cosas pues continúan efectivamente. Yo quisiera hacer una aproximación, porque junto con esto la parte de análisis casi siempre experimental está asociada a un concepto que se deja de lado, que es el biobanco. Es importante recalcar dos elementos, y estoy de acuerdo con el doctor Blanco, que las nuevas técnicas que nos están aportando la secuenciación masiva hay que andar con muchísimo cuidado, porque primero tenemos que partir de tejidos que nos den información real de lo que está ocurriendo desde el punto de vista genético, es decir, el DNA y el RNA tienen que estar conservados, y esto es muy importante también comunicarlo, porque todo tejido no vale para sacar conclusiones que van a tener que ver en las tomas de decisiones con los pacientes. Y por otro lado, pues porque hay muchas mutaciones que no son trascendentes y que no necesariamente nos van a obligar a intervenir. Y esto es importante ir diciéndolo muchas veces, para que no se focalice toda la atención en cuanto a que una determinación, un análisis genético sobre un material que no sabemos si está perfectamente preservado, nos va a dar toda la información que cumpla las expectativas de un proceso asistencial y de un paciente con la ansiedad que lleva detrás. Es decir, es muy importante poner hincapié en estos puntos, y me ha gustado la intervención del doctor Blanco, porque efectivamente deja las cosas un poco en su sitio. Cuidadito con estas nuevas técnicas que son muy novedosas, que tienen que tener un material adecuado, pero que además los resultados son inciertos. De momento no sabemos analizarlos. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario, doctor Blanco? No, yo creo que es fundamental tener eso, y además informar a los pacientes de cuáles van a ser las expectativas de los resultados. Sí, creo que más adelante va a haber una mesa en la que se hable sobre consentimiento informado, que creo que es muy importante este tema en todo lo que hemos estado hablando en la primera y en esta segunda mesa también sobre las variantes y los genes de baja penetrancia o moderada. Muchísimas gracias a todos los ponentes y continuamos con la siguiente mesa.